Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos sean una vez más aquí a su programa Economía de Opción. Es un gusto para mí dar la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes el día de hoy en las diferentes plataformas que nos siguen. Tenemos, primero que nada, estamos saliendo al aire desde TV WAC, el canal abierto 24.1. De la misma forma, agradecer a toda la audiencia que se suma a través de Total Play en el canal 24, Megacable en el 124, Axtel en el 24 y también a Easy en el canal 14. Muchísimas gracias por su compañía y estar por aquí con nosotros en un tema más de parte del Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas, en coordinación con la Universidad Autónoma de Querétaro. Vamos a platicar el día de hoy de un tema sumamente importante que tiene que ver, porque preguntábamos en programas anteriores, ¿por qué la autoridad fiscal en estos días o en estos momentos es más eficiente o es más rápida en el término de poder establecer las discrepancias o las diferencias en el pago de impuestos? Bueno, pues esto obedece, recordemos, a que en el año 2014 se instaura el tema de la factura electrónica a través de los sistemas digitales y que a partir de ese año a la fecha hemos encontrado cada vez más eficiencia, mejores resultados por parte de la autoridad tributaria, y con ello es que se genera un entorno, un sistema diferente, un sistema muy actual que le denominan el ecosistema digital, que es con el cual precisamente la información recauda y recaba toda la información de parte de todos y cada uno de los contribuyentes en nuestro país, y que de esa forma genera bases y diferentes análisis para poder hacer la recaudación más rápida, más eficiente y todavía con mayor oportunidad para cada uno de los contribuyentes. Bueno, para este tema tenemos como invitado a un compañero y un amigo del Colegio de Profesionistas. Él es el maestro en impuestos Jorge de la Brena Weinfeld. Muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros aquí en esta emisión de Economía de Opción. Muchísimas gracias, bienvenido seas. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Mau, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por esta invitación. No ha llegado nuestra amiga Gaby, pero también muchas gracias al Colegio de Profesionistas por darme esta oportunidad de poder venir a platicar precisamente del tema que bien mencionabas, Mau, claro, el tema del ecosistema digital, de cómo la autoridad, a través de esta metodología, de este ecosistema o denominado ecosistema digital, claro, y desde el año 2014 que iniciamos con este asunto de la facturación electrónica. Bueno, la facturación electrónica tiene rato, claro, pero lo que es en sí el CFDI, ya el comprobante fiscal por Internet, ajá, digital por Internet, es para efecto de eficientar este modelo recaudatorio que pretende el SAT. Claro. Pues es una maravilla, ¿no? O sea, nada más faltaría ahí que anotáramos casi, que analizáramos la cartilla de vacunación, a lo mejor, ¿no? Para ver si hasta en ese punto andamos al día, ¿no? Y en una de ellas ya hasta la deben de tener y nosotros no sabemos que ya la tienen ellos. Pues a lo mejor, ¿no? Ya ves esta herramienta que acaban de sacar en esos días, ¿no? Exacto. Que haz tus facturas en línea. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque pues la autoridad puede tener por ahí, sí, alguna falla, ¿no? Como tiene, claro, luego y se mete a tu teléfono. Exactamente. Sí. Bueno, precisamente, como bien refieres, Jorge, precisamente la factura electrónica como tal ya tenía una existencia previa al año 2014. Sin embargo, en ese mismo ejercicio 2014 es que se instaura el famoso comprobante fiscal digital por Internet, y es en donde ahora sí la autoridad tiene ese conocimiento inmediato desde que tú generas una factura. Recordemos que se han generado diferentes cambios desde ese año 2014 a la fecha, y que con esa misma situación ha sido la oportunidad con la cual la autoridad fiscal tiene esa forma de eficientar la información y de hacer mucho más dinámica y aplicable el término de la recaudación. Entonces, ahorita nos acabas de platicar también, compañero, que nos dices algo acerca de una plataforma que apenas se nos dio a conocer el fin de semana pasado, que es precisamente para que generes tus facturas electrónicas desde tu celular. Así es. Cada vez vemos que es más, o se intenta acercar más al contribuyente, sobre todo a la persona física, esas oportunidades y esos alcances para que puedan cumplir con el esquema
de la notificación a la autoridad de cuando recaudan o cuando reciben el dinero. Recordemos que también en el caso de las personas físicas tiene que ver el régimen bajo el cual estén inscritos, y bajo esa consideración también es la forma en cual o en el momento en el cual ellos acumulan el ingreso, precisamente para poderlo hacer efectivo para el tema del pago. Y con eso vendrá la consideración también de los impuestos indirectos. Ya no nada más estaríamos hablando en tema del impuesto sobre la renta, sino también el caso del impuesto al valor agregado, y en su momento también si existiera el impuesto especial sobre producción de productos y servicios, el famoso IEPS, ¿no? Entonces, bajo esa idea es que la autoridad, como tú bien dices, trata de ponerle al contribuyente elementos más rápidos y más dinámicos para poder elaborar su proceso de emisión de comprobantes, con la intención de que se reconozca en qué momento está realizando la recaudación o la acumulación del ingreso. Entonces, bajo ese esquema, ¿tú qué nos puedes comentar, estimado Jorge? Ahorita nos dijiste un tema sumamente interesante. Hay que tener mucho cuidado también con la información que se le brinda a la autoridad y las diferentes plataformas o herramientas que nos ponen al alcance las autoridades, porque aún y cuando la información nosotros consideremos que está encriptada, que tiene un grado de seguridad máximo en el término de no filtración de información, pues a final de cuentas estamos en la red y todo es susceptible de poder ser filtrado y de poder dar un mal uso. Claro. Entonces, bajo este esquema, estimado Jorge, el famoso ecosistema digital actual, ¿tú qué es lo que nos recomiendas o cuál es el planteamiento que tú le puedes compartir a nuestra audiencia? ¿Qué es lo que necesitan atender de manera cotidiana, de manera eficiente? Claro. Y con ese término de eficiencia, ¿por qué? Porque recordemos que ahora la forma en cómo se emiten el tema de los comprobantes, tú vas a establecer si lo cobraste o estás pendiente de cobro. Así y entonces, si tú haces un comprobante con ese esquema de que ya lo cobraste en una sola exhibición, pues evidentemente la autoridad dice, a mí ya no me interesa si lo cobraste o no, tú ya me dijiste, me pagas el impuesto, ¿no? Entonces, claro. ¿Qué nos puedes compartir aquí a nuestra audiencia, amigo, sobre este tema? ¿Qué es lo que el auditorio tiene que tener en consideración, en mente, y cuáles son los mecanismos y cuáles son los puntos débiles o los puntos fuertes que debe de tener atención el contribuyente para poder hacer un uso correcto y efectivo en el manejo y la manifestación a la autoridad en los términos de la información que le suministra? Con todo gusto, Mau. Sí, pues el tema fortalezas y debilidades, ¿no? Que atender en estas circunstancias sobre todo de ahí emana todo este tema, ¿no? La expedición de facturas, compra-venta, estoy comprando, estoy vendiendo, de ahí surge esta situación de ¿qué le pongo al comprobante? ¿Pagado una sola exhibición? ¿Lo pongo pagado en plazos? O sea, ¿para dónde me voy, no? Sí. Ahí hay que tener primero que todo, yo considero que aún siendo persona física, persona moral, gran contribuyente, pequeño contribuyente, vamos, no existe ese régimen como tal, pero bueno, pequeños contribuyentes, pues aquellos que estén en algún monto de ingresos anual no muy fuerte, como sea tu régimen, seas persona moral o física, debes tener un buen control interno. Creo que administrativamente esa es la parte importante, ¿no? Hay que tener un buen control interno, capacitar a nuestros colaboradores en cuanto al tema de expedición de facturas, en cuanto a manejo del tema administrativo, en cuanto a tener bien ubicadas mis facturas que expido, las facturas que recibo. Exacto. Tener pues la costumbre de por lo menos una vez cada 15 días echarse un clavado ahí en el buzón de las facturas dentro de la página del SAT para ver si efectivamente, porque me puede llegar la emisión en PDF, ¿no?, a mi correo, y a lo mejor me llega hasta el XML, pero a lo mejor no está, trae algún detallito y luego estoy ahí a finales de mes correteando, ¿no?, a mi proveedor. Claro. Oye, mi factura, etcétera, etcétera. Pues visualizar que vengan con buenos... que vengan correctamente mis datos, la forma de pago, etcétera, etcétera. Ahora, yo como recomendación general, si no estás tú seguro de que te van a pagar la factura inmediatamente, pues yo recomiendo, pues ponle pago parcialidades o diferidos.
Porque efectivamente, bien mencionabas, Mauricio, hace unos momentos, el SAT, si tú por error le pones PUE, o sea, pago en una sola exhibición, no, pues y nos ha tocado estar en esas fiestas, ¿no? Con la autoridad. Sí. O sea, fue un error de dedo, pues, sí, amigo, pero pues el error de dedo pues, cuesta en impuestos directos, y bueno, ¿para dónde le hacemos, no? Claro. ¿Para dónde lo hacemos? Y sí, efectivamente, puedo traer ahí facturas que efectivamente por el régimen en el que tributo, pues no tengo que acumularlas, tanto para ISR como para IVA. Claro. Pero si ya le puse esta nomenclatura de pago en una sola exhibición y a lo mejor no la he cobrado, pues pácatelas, o sea, la tienes que acumular. Ya te tocaba. Le estoy mandando el mensaje. Es que la autoridad en ese sentido me da esa facilidad. O sea, hay que entender este modelo, este sistema como un modelo para eficientar la recaudación. Claro. A eso quiere llegar la autoridad. Exactamente. ¿Sí? Y si yo a través de mis mecanismos administrativos, pues yo le estoy yo poniendo ahí a través de si la cobré, si no la cobré, estas nomenclaturas erróneamente, bueno, pues hasta ahí llegue, ¿no? Así es, estimado Jorge. Precisamente entonces, ahorita nos acabas de compartir un tema sumamente interesante, ¿no? Nos acabas de decir qué es lo que quiere la autoridad. Concreto, eficientar ¿qué? La recaudación. ¿Cuál es el objetivo principal o primordial de nuestra autoridad en términos de impuestos en nuestro país? Es esa, cumplir con el tema de la cobranza, de la recaudación. ¿Por qué? Porque recordemos que el tema de los impuestos pues va como primer objetivo con la intención de que pues de juntar o de recabar ese dinero. ¿Para qué? Para regresárselo al ciudadano a través de qué, pues de todos los servicios, ¿no? De todo lo que se considera en el término de la salud, de la seguridad, de los caminos, de la educación, etcétera, etcétera. Bueno, ya después vendrá otro tema que muchos están inconformes en la forma en cómo se redistribuye, etcétera, pero el tema el principal, y así lo establece la misma Constitución política, es el recaudar, el pagar. Y entonces, bajo esa misma idea, tú nos acabas de decir, es eficientar, y en segundo término, ¿a través de qué? De la información que nosotros mismos le estamos dando, y ellos dicen o asumen, si tú me estás diciendo que la característica de esa factura o de ese documento es de que es cobrado en una sola exhibición, ese ya es tu boleto. ¿Lo cobraste o no lo cobraste? Tú fuiste el que me dijo que así era. Entonces, ¿qué asume la autoridad? Que si tú lo estás manifestando bajo ese esquema, lo tienes que cumplir en ese pago de impuestos. Acuérdense que dice uno de los principios de derecho, ¿no? El desconocimiento de la ley no te exime de la obligación del cumplimiento. Claro. Entonces, bajo esa consideración o esa característica, evidentemente, lo estamos ejecutando mal. La autoridad, cuando te emitió y te otorgó la firma electrónica, él dijo, yo asumo que tú me la vienes a solicitar porque tú entiendes cuáles son tus obligaciones. Además, te entrega un tríptico o un folleto en donde te dice cuáles son tus obligaciones, cada qué periodicidad tienes que cumplir y qué características deben de tener esas obligaciones que vas a cumplir. Entonces, bajo esa misma idea, tú, igual una recomendación que nos dices, cada mes, por lo menos cada mes, validen que la información que tú recibiste en los famosos FDIs, tanto de los emitidos como de los recibidos, concuerden con la información. A lo mejor tú dices, bueno, en el término de los emitidos no tanto. ¿Por qué? Porque las generas a través de ¿qué? Pues de la constancia de situación fiscal. Claro. Desafortunadamente se volvió una mala práctica en la cual para poderte emitir una factura necesito que me des esa información. Pero conste que además de que te estoy diciendo cuál es mi RFC, en dónde estoy, a qué me dedico y cuáles son mis obligaciones y desde cuándo, te estoy suministrando información que tú no necesitas para la emisión de ese comprobante. Bueno, a eso se llegó a adoptar por parte de muchos contribuyentes en nuestro país porque decía, pues si no, ¿cómo le hago, no? Y la única manera que no tenga error es subiéndole a al mismo sistema o al mismo PAC la información que tú me estás dando, y con eso no hay error, no se puede equivocar esa información. Claro. Entonces, bajo ese tema o esa consideración, pues ahora sí tendrías que estar haciendo tu validación, y tú bien nos referiste también, tengan mucho cuidado porque en ocasiones hasta con esa constancia que entregaste, te pusieron un dato mal. Sí, y tú también ya estás bien confiado que sí ya la tienes y demás. Bueno, a lo mejor si fuera un gasto que no fuera tan gravoso o tan importante económicamente, no habría mucha afectación. Pero ¿qué sucede si cuando estás comprando, no sé, pues un activo, algo que realmente ya viene a incomodar o a generar cierta movimiento de flujo de efectivo importante dentro de tu cuestión de circulante? Entonces ahí es que crees, se acabó el mes y ya no te la pudieron cambiar. Claro. Que bueno, técnicamente ahí también en términos del Código Fiscal no te dice cuál es el plazo máximo para que te puedan emitir un comprobante, ¿no? Pero viene el término de control interno de parte de muchos contribuyentes, es que era del primero al último de mes. Así es. ¿No?
Bueno, pero entonces, ¿qué te parece? ¿Qué más nos pudieras comentar, estimado Jorge, en razón de este tema? Gaby, ¿qué nos puedes compartir tú precisamente aquí acerca de lo que nos está manifestando buen Jorge, acerca de las características y y pues obviamente hasta de las consecuencias que puede existir de la incorrecta aplicación o uso en la información que se comparte la autoridad? Claro que sí, pues primero que nada, buenas tardes a la audiencia, buenas tardes Jorge. Hola, un placer que estés maestra, aquí. buenas tardes. Bueno, pues ante este tema de los ecosistemas digitales del SAT, a mí me gustaría preguntarte particularmente si derivado de estos ecosistemas digitales tuvieras alguna cifra en particular o estimada del incremento, si ha habido incremento en la recaudación o inclusive en lo que, digamos, en lo que fueron declaraciones anuales de personas físicas y morales, si esto incidió en que se presentaran más o cuántos se presentaron, favoreció, etcétera. Exactamente, Gaby. Muy bien. Estos datos de la eficiencia recaudatoria como tal, la podemos nosotros encontrar, está a disposición de todos y cada uno de nosotros en los informes de gestión tributaria que presenta trimestralmente la autoridad. Uh-huh. Entonces, si nos ponemos nosotros a revisar desde el 2018, hablando de este sexenio, pues vamos a encontrarnos con puros números alegres. La verdad es que son puros números alegres porque sí, efectivamente, la recaudación se ha eficientado. Se ha eficientado, sí, por estos modelos dentro del ecosistema digital para efecto de eficientar la recaudación. Pero también este modelo de recaudación pues, tiene un excelente aliado, ¿no? El mejor amigo de este modelo de recaudación es el Código Fiscal de la Federación. Claro. Entonces, todas las reformas que han surgido, que han habido en materia de Código Fiscal de la Federación, pues van hacia este punto, ¿no? Okay. ¿Qué números hay? Pues son números de una eficiencia recaudatoria de año en año de más de un 10%. Exacto. Ajá, en función del año 2018 al 19, del 19 al 20, entonces podemos hablar que la eficiencia recaudatoria, pues sí, en este sexenio, pues ha funcionado. Y ha sido muy fácil, muy sencillo para este gobierno. Ellos no han tenido que meter las manos en cuanto a poner mano dura en Código Fiscal de la Federación. Uh-huh. No han tenido que incrementar tasas. No han tenido que inventar impuestos. Exacto. No ha habido ningún impuesto nuevo. Muchas personas hablaban de, oye, es que cuando cuando metieron en cintura las plataformas digitales, pues es un modelo BEPS. Entonces, y ahí es otra cuestión interesante, ¿no? El modelo BEPS, con el que actualmente todos los miembros de la OCDE y no miembros de la OCDE planean y plantean sus modelos recaudatorios, México está incluido en ese paquete, pues buscan esta eficientación, esta eficiencia, ¿no? en modelos de recaudación. Sobra decirlo, México en ese sentido es un ejemplo en cuanto al tema de la facturación electrónica. Claro. Hay otros administraciones tributarias de otros países, claro, vienen a México a aprender estos modelos. Y hace rato comentabas, Mau, pues sí, es que a nadie nos gusta pagar impuestos. Pues en este planeta yo no conozco a nadie que le guste pagar impuestos, ¿no? Claro. Y esto es desde que el hombre empieza a vivir en sociedad y empieza a vivir en un ambiente de gobierno, de ciudadano, de necesidades, ¿sí? Para poder sobrevivir, para poder subsistir, calles, drenajes, vialidades, obra pública, pues se tiene que pagar impuestos, ¿no? Claro. Ya hacia dónde van y cómo se distribuyen, bueno, pues ahí están los planes nacionales de desarrollo, ¿sí? Ahí está la ley para la distribución de los dineros a nivel federal, ¿sí? Las participaciones presupuestarias, pero bueno, entendamos que el principal ingreso que tiene el gobierno federal, pues es la recaudación, ¿no? Son las contribuciones. Entonces, pues siempre se busca este modelo de eficientación. Ahora, una situación es, hablamos del CFDI, ahora está también el modelo de las declaraciones, ¿no? Exacto. O sea, porque, bueno, va junto con pegado. Claro. Va junto con pegado, ¿no? Esta situación de, oye, es que a veces tan cuadradas las declaraciones, tanto de pagos mensuales como de pagos anuales,
Pues sí, es verdad, o sea, el desconocimiento de la ley no me exime del cumplimiento de la misma. Claro. Pero tampoco estoy obligado a lo imposible. Es otra Exacto. máxima de derecho, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, ahí también luego nos encontramos con algunos detallitos que, oye, y si no está este renglón y si no está este otro, Exactamente, no, sí. no puede hacer ley. Sí. O sea, el modelo de los formatos. Pues qué belleza antes, ¿no? Digo, nos llenaba, todavía extraño mano. cuando llenábamos a mano, ¿no? Pues Así ahí es. sumábamos y restábamos ahí. Sí. No, ahorita ya todo viene muy cuadrado, pero cuadrado exagerado, creo. Y todavía viene una evolución adicional. Recordemos que para este año pasado el tema de la modificación en la forma de las declaraciones anuales generó un cambio brusco, dramático de la forma en cómo lo habíamos estado haciendo durante los últimos 5 años a cómo se realizó el año pasado. O sea, realmente, como bien dices, maestro, se abren una serie de factores en la cual te dice, delimítame y especifícame lo que tú dijiste en el renglón tal, ábrelo por tal. Aún y conociendo que ellos ya tenían el monto al cual tenías que llegar a determinarlo. ¿Cómo es qué es lo que pretendían, como tú bien referías, ¿no? Ahora es el tema del llenado. Que cuadren los RFCs que tú ya me habías notificado y cómo los llenaste en ese pago provisional. Ahora recábamelo en la declaración anual a ver si era cierto. Recordemos que también aquí viene un esquema sumamente importante que es los famosos convenios de colaboración fiscal que existen entre los estados y también esos estados en el ámbito de la recaudación, en el ámbito de finanzas, se han vuelto también sumamente Claro, eficientes. por supuesto. Normalmente Sí. nosotros encontrábamos que se les pasó un mes y decían, te llega la invitación. El día de hoy se les venció hace un par de días y al tercer día les está llegando la notificación y no es la del federal, es la del estatal. La del estatal, por supuesto. Y entonces, ahora sí viene completamente, encaja y encuadra completamente el tema, ¿no? El ecosistema digital. El ecosistema digital ya dejó de ser dueño el esquema federal. Tenemos participación en el ámbito estatal y en ese sentido, estimado Jorge, ¿qué nos compartes a nuestra audiencia de qué es lo que te has encontrado, qué es lo que ha tenido que atender el contribuyente del día a día, por lo menos aquí en nuestra entidad, de forma reciente? Por supuesto, maestro. Híjole. Ley de coordinación fiscal. Exacto. ¿Sí? Que, bueno, para efecto de la distribución, pues hay una fórmula ahí. Sí. Matemática de tipo Einstein que, bueno, solamente estos amigos la entienden, ¿no? Y ha evolucionado desde el 78, 80, 81 a la fecha, ¿no? Sí. ¿Cómo se distribuye el gasto? ¿Cómo acceden a los dineros federales los estados, ¿no? Ajá. Y una de estas situaciones es precisamente esta cuestión, ¿no? Claro. Pues ayúdame a recaudar, Estado. Claro. Y entonces, pues ahí te llevas tus participaciones. Claro. Sí, entonces, pues los estados se ponen las pilas y tienen una recaudación sobre impuestos federales. Arman sus cuadrillas de auditores y vámonos a revisar empresa por empresa, pues porque de ahí, de lo que nosotros recaudemos, llevamos una participación. Y entendamos también que las participaciones estatales más fuertes que reciben cada estado a nivel nacional, pues son vía contribuciones. Exacto. O sea, no hay otra. O sea, si nos vamos a la ley de coordinación fiscal, ahí están muy bien marcadas. Si nos vamos a las leyes de ingresos de cada estado, ahí están establecidas, ¿no? Bueno, me salgo un poquito. El impuesto más fuerte que recauda cada entidad estatal es el impuesto sobre nóminas. No hay vuelta de hoja, pero ese es estatal. Sí. Ahora, las recaudaciones federales, las participaciones federales, esas de verdad, o sea, no tienen que ver con la recaudación local. Claro. Entonces, vámonos con todo, ¿no? Claro. Y eso habla de que también los estados, pues han entrado o hemos entrado. Querétaro no se queda atrás en ese sentido. Y ahorita que platicas, Jorge, precisamente el tema del impuesto estatal de nómina, que es lo más importante que recauda cada una de las entidades federativas, pues ¿contra qué lo están cuadrando? Pues precisamente contra todo lo que le emitimos como contribuyentes, de todo lo que es el tema de la nómina. Por supuesto. Y veíamos todavía hace algunos años, ¿no? Que decía, se retuvo de impuesto 1 millón. Y tema de subsidio al empleo, bueno, pues el día de hoy ya vemos que cada vez existe menos el subsidio al empleo. Ya está ¿no? muerto. Pero Ya se sin murió. embargo decía, cobraron 1 millón, bueno, retienen 1 millón y pagan 1 millón de tema del famoso subsidio. Dice, bueno, entonces ¿cuánto paga? Pues 0. Entonces, esas malas prácticas
esas malas aportaciones de parte de muchos contribuyentes fue lo que precisamente vino a dar este tema del ecosistema digital. Okay, la información está en una nube y como tú bien decías, vamos a hacer ahora el esquema que yo que necesito para recaudar en mi entorno local. Pues tal. Pero mi fuente fuerte del ingreso es el impuesto estatal de nóminas. Claro. ¿Qué crees? Me di cuenta que él me pagó tanto de impuesto estatal sobre nóminas, pero ¿qué crees? No pagó el entero completo en el término de la retención del impuesto de nóminas, el ISR sobre nóminas. Y entonces es donde abre ¿qué? Un segundo esquema. Y ya se abrió sobre ese y ahora vámonos con el trasladado tema de IVA, vamos con el término de impuesto sobre la renta, que ya próximamente encontraremos también que no nada más sea el esquema de que tengas el CFDI, sino que van a intentar buscar ahora el tema de la materialidad de esas actividades, que cada vez se está haciendo más detallado, más minucioso, la forma en cómo la autoridad dice que sí puedes deducir cierto gasto que tú le estás manifestando. Entonces, con esa idea, ¿qué crees tú que sea el siguiente paso que viene a proponer la autoridad, tanto local como la federal? Modelo BEPS nuevamente, o sea, hablaste de materialidad, pues es modelo BEPS. Entonces, ¿qué sigue? Pues atender los 12 capítulos del modelo BEPS, ¿sí? Las 12 iniciativas que vienen ahí, que tienen pues, cerca de 10, 12 años ahí, no en el tintero, porque ahí están. México es uno de los países que más ha eficientado o aplicado este modelo. Exacto, aplicado. Que bueno, pues es el evitar la erosión de la base imponible, ¿no? Eso es en español, Sí. el BEPS, eso quiere decir. Y es un modelo a nivel internacional. ¿Y qué sigue? Bueno, pues seguir aplicando el modelo BEPS. Es lo de hoy, ¿sí? Hablamos de el tema de la facturación electrónica. Hablamos del tema de la materialidad de las operaciones. Hablamos del beneficiario controlador, Eso. tema que viene de prevención del lavado de dinero y que ya lo trasladaron al tema fiscal. Bueno, qué bueno, está bien. Claro. Está bien. Sí, que es ni más ni menos que un tema que también tiene años ahí, que es el velo corporativo. Exacto. Levantemos el velo corporativo, vamos a ver quiénes están atrás, ¿no? Y entonces, todo esto digitalizado, todo esto controlado desde ahí, desde la autoridad, bueno, pues ya nos abre o le abre un camino para poder saber quién es el dueño, quiénes son los dueños, quiénes son los prestanombres, si efectivamente hacen lo que dicen, Exacto. si no lo hacen. Hablabas del tema del impuesto sobre nóminas. Entra también el tema seguro social. Desde que inició el impuesto sobre nóminas aquí en este estado, Claro. nos advirtió el Código Fiscal y la Ley de Hacienda del Estado. Dentro de la iniciativa lo planteaban así. Claro. Mi modelo, mi base, va a ser lo del seguro social. Exacto. Bueno, ya lo tengo digitalizado. ¿Qué pasa ahora? Sí. Cuádralo. Claro. Oye, no es por revisarle. 5 años, pues con 5 años tengo. Sí. Dale. ¿Sí? Y bueno, ahorita nos vemos pues inundados en requerimientos de esta naturaleza. Y nada más lo que está haciendo el gobierno del Estado es pues, aplicar la ley como la debe haber aplicado pues, desde siempre, ¿no? Nada más que Claro. ahorita pues, ya tiene muy eficientados a través de los FDIs, de las COPs del IMSS. Entonces, Claro. ya. O sea, Hablando de esa eficiencia, estimado maestro, ¿cómo desde tu expertise, qué áreas de oportunidad detectas precisamente en estas plataformas que maneja la autoridad? ¿Qué puntos pudieran mejorarse? ¿qué puntos pudieran mejorarse? Pues que los que están atrás de esto, entiendo que es gente de sistemas, ¿no? Gente muy eficiente, pero pues no sé, que le hablen más al del día al día, ¿no? Al contador, ¿no? Que nos Sí, inviten claro. ahí a participar. No, traigo unas cosas ahí interesantísimas en cuanto al tema bueno, para el segundo semestre tenemos la oportunidad de solicitar una disminución en pagos provisionales, ¿no? Sí. Claro. Sí. Y la están supercondicionando. O sea, y perdón ustedes, pues, a base de cuestiones que no tienen sentido, respuestas que no tienen ninguna situación o una fortaleza legal. El tema de los reciclos, personas morales que pues, tuvimos que salir algunos Claro. por el tema de ingresos. Claro. ¿Y cuál fue mi castigo? Coeficiente del 20% Sí. para pago provisional. Y ahorita, pues, seguimos hablando si quieren de eso. Precisamente, bueno, de este tema que nos compartieras en la segunda parte de esta emisión, Claro, con todo que gusto. compartieras estas experiencias con nosotros. Con todo gusto. Vamos a un pequeño corte. En un momento regresamos. Continuamos en Economía de Opción.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Economía de Opción. Queremos agradecer a nuestro auditorio que nos acompaña cada semana. Muchísimas gracias a nuestro amigo Arturo del Corral, al contador Alejandro Jaramillo, que no se pierde un programa. De verdad, muchísimas gracias, amigo. Tenemos también al contador Ricardo Rosas. Muchas gracias, estimado Richard. Tenemos a la comunidad de los estudiantil de la Universidad Autónoma de Querétaro, del Colegio de Profesionistas. Muchísimas gracias a todos los muchachos que están por aquí con nosotros. Al maestro Juan Carlos García Solís. Gracias, Juan Carlos, por estar por aquí con nosotros. Ya sabes que estamos aquí para poder ayudar. De la misma forma, tenemos a Arturo Soto García. Muchísimas gracias por su audiencia. A Edith Segura, muchísimas gracias. Y también a nuestra amiga Betty Ramos, que está en Estados Unidos. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Gracias por estar por aquí con nosotros. Continuamos con la entrevista aquí con nuestro invitado, buen amigo Jorge de la Brena. Gaby, tenías un planteamiento para nuestro invitado. Claro que sí. Justo antes del corte, maestro, nos platicabas precisamente qué áreas de oportunidad se pueden mejorar precisamente en el tema de las plataformas digitales, de los sistemas que maneja el SAT, desde tu experiencia y que nos puedas compartir. Sí, desde mi muy particular punto de vista, creo que las áreas de oportunidad que tiene la autoridad, sí, claro, para efectivamente hacer más eficiente este modelo, creo que pues es pues invitando, ¿no?, a los que estamos en el día a día inundados en este sistema, ¿no? Creo que pues sí entiendo que deben existir programadores muy eficientes y de primer mundo y de primera línea. Claro. Pero si en la vida han hecho el cálculo de un impuesto o ni siquiera conocen lo que es un sistema contable, pues menos van a saber cómo debe de llenarse una declaración, el proceso administrativo, la facilidad administrativa, la simplificación administrativa, claro, que eso es lo que busca el SAT. Bueno, pues entonces abran foros, ¿no? Estaba yo revisando precisamente cuando Gaby tuviste a bien invitarme, y te agradezco nuevamente esta invitación. Gracias. Estuve investigando, sí, más o menos hace algunos años. El SAT todavía en el 15, 16, 17 hacía foros muy grandes, sí, foros para efectivamente pues presumirnos y hacernos partícipes de este modelo digital, de este ecosistema digital. No sé si lo sigan haciendo a raíz de la pandemia, a lo mejor frenaron un poquito esto, o los hacen a lo mejor ya muy petit comité, desconozco, si les soy honesto. Pero sí todavía recuerdo algunos en el que participé allá en Cancún, cuando estaba el maestro Aristóteles todavía de director del SAT. Y eran, o sea, llovían preguntas y llovían respuestas y participábamos contadores, auxiliares. O sea, era muy nutrido estos foros. Hoy en día es como ellos entienden, avientan la pelota. A veces estamos en modo a prueba de fallos, dirían la pantalla de Windows, y en plena declaración anual, marzo, abril, sí, ahí nos tienen. Y ahorita a los dictaminadores igual los traen con el CIPRED famoso, pues que si está bien, que si jala, que si no jala. Modelo de pagos provisionales, o sea, ¿cuánto tardan? Empezamos a hacer los pagos a partir de febrero, ¿no? Enero se paga en febrero y así sucesivamente. Y le quitan algo y le ponen algo y ahí nos tienen, ¿no? Creo que lo ideal sería que abrieran más foros, claro, abrieran foros en donde pudiéramos participar todos los colegios, todas las facultades de contaduría, todos los involucrados en el día a día en este andar del ecosistema digital con la autoridad, ¿no? Entonces, creo que esa sería una de las propuestas. Yo creo que también algo que hemos visto en otras materias, ¿no? El tema de la inteligencia artificial han tratado de suplir en lo más posible al personal, obviamente todo aquel que estaba por ahí, que antes llamabas por teléfono y después de X tiempo te atendían, pero te atendían y luego te atendían mal. El día de hoy es todo, la gran mayoría a través del chat.
y te lo dice, ¿no? Es inteligencia artificial y te tienes que adaptar al modelo que te están proponiendo. Oye, pero es que mi pregunta no está en ese modelo. Sí. Mi pregunta viene completamente en otro esquema. Y como tú decías, no es que me soluciones el término de cómo te pago el impuesto. Así cómo es. atiendo tu formulario que no cumple, no trae esto, no trae esto, no trae esto. Así es. Deduzco que si no lo encuentro, pues tendré que hacer la formulación para que me esté intentando hacer el cumplimiento. Claro. Que, insistimos, no estás cumpliendo, estás intentando cumplir. Y en su momento cuando te digan, es que no lo pusiste donde era, pues es que yo donde lo hacía de enero a marzo era en este renglón. En abril ya no existía ese renglón, entonces yo lo puse en tal otro, porque no había. Y como tú dices, están pues intentando perfeccionar los términos de los formatos, Claro. pero ese término de perfeccionar los formatos en muchas ocasiones crea confusión, y es confusión realmente importante para el contribuyente. Recordemos que lo que busca la autoridad de nuestro país también es que el contribuyente sea autosuficiente, que él sea el que emita la factura, que él sea el que haga su pago provisional, que él sea el que haga su declaración anual, para que el día de mañana a él sea el que le atienda las dudas que Tú te tenga la ahorcas sola, autoridad, ¿no? tú te ahorcas solo y sola. Aquí el tema A Mau, eso sí, ibas. tocaste un punto también, un punto muy fino, muy delicado y muy medular. Gobierno digital. El gobierno digital, aquí y en cualquier parte del planeta, se está implementando cada día más. ¿A qué vamos con esto del gobierno digital? Evitar el trato entre humanos. Sí. Ya, esto es a nivel mundial, evitar el trato entre humanos por una simple y sencilla razón. Evitar la corrupción. Exacto. ¿Sí? Ok, estoy de acuerdo. Es un buen modelo. Pero luego hay cuestiones de que, oye, es que me atiende robotina o robotino. Claro. Estas preguntas, oye, y es que estaba en este renglón y ahora pues ya robotina y robotino se traban, Sí. se Claro. quema el sistema y se acabó y ya me quedé sin respuesta, ¿no? Sí. Un humano necesitamos para atender el chat, para atender el teléfono. Esa es mi percepción, ¿no? Un experto que efectivamente me dé solución. Sí. Que recordemos que también hubo una modificación sumamente importante cuando inicia nuestro actual gobierno, porque hubo un recorte de plantilla, ¿no? Un recorte de personal. Sí. Entonces, bajo ese esquema, pues sus consideraciones tendrían, ¿no? Evidentemente, se ha tratado de cubrir más con menos personal, y los números lo respaldan, ¿no? Ha sido más eficiente el tema de la recaudación. Evidentemente, pues por miedo, por ignorancia. Terrorismo inclusive fiscal. Terrorismo. Sí, esa es etcétera. la palabra. Y muy bien llevado a cabo, Sí. porque tienen todos los elementos para Sí. hacerlo. Sí. Entonces, bajo esa consideración, y tú como bien lo refieres, a nivel mundial, ¿qué es lo que se pretende? El evitar el trato cara a cara con una única finalidad: eliminar lo más posible, si se puede al 100%, tema de la corrupción. Así es. Entonces, evidentemente, cuando llegan las famosas invitaciones y las discrepancias y todo lo que tú nos acabas de compartir, pues es donde ahora el contribuyente le tiene que invertir todo ese tiempo para poder ir a atender a la autoridad y que le diga, pues es que tú dices que yo no hice esto, sí lo hice, pero lo hice así, 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 así. Es que ahí no iba. Ah, bueno, pues entonces es un error de forma, no es un error de fondo. Me puedo corregir. Bueno, pero ya es bajo la propuesta de una autoridad que pues igual puede que llegar a considerarse o a manejar un tema de multa, ¿no? Un tema de sanción Claro. por la forma y no por el fondo. Así es. Gaby, tú tienes por ahí un poco más de planteamientos. Claro que sí. Además, yo coincido mucho contigo, estimado maestro, que pues sí se requiere más de la colaboración, ese trabajo coordinado, no solo de los informáticos, sino que deben de trabajar en conjunto con los contadores, ¿no? Porque, Creo que sí. por ejemplo, podemos hablar de algunos detalles de los aplicativos de la declaración anual, que nos pudieras inclusive tú compartir aquí a la audiencia, inclusive es una pregunta que tienen por aquí. ¿Qué áreas de oportunidad pueden mejorar para la siguiente declaración anual? ¿No? Porque sí detectaron varias, ¿no? Entonces, que nos puedas aportar. ¿Qué áreas de oportunidad podrían Justo del aplicativo. Exactamente. Bueno, pues ni qué decir, ¿no? O sea, no podría yo subir aquí a la mesa que simplifiquen el tema de los estados financieros, ¿no? Pues somos contadores y bueno, o sea, Claro. ojo, en ninguna ley, en el Código Fiscal de la Federación, se establece que tenga yo que enviar esta información, así como nos la pide la autoridad. Pero bueno, somos contadores y bueno, entra esta parte
¿A poco no sabes de qué se tratan esos estados financieros? Bueno, pues tengo que saber, ¿no? Claro. Entonces es difícil, ¿no? Que eliminen, no, que simplifiquen, Sí. esto, que sean un poco más claros en estos, en las formas en que quieren que les enviemos esta información. ¿Sí? Claro. Número 1. Número 2, está muy cuadrado el tema de los ingresos, ¿sí? O sea, está muy cuadrado el tema de los ingresos al final del ejercicio, al grado de que lo que tú informaste y declaraste en los 12 meses, eso es lo que te va, o sea, está tan cuadrado el sistema y le quieres sumar, restar, no hay forma. Entonces sí estamos en una situación en donde, oye, autoridad, pues veme aventando a lo mejor en el inter del año algunos modelos de ejemplo, ¿no? Como decíamos, vamos calando, ¿no? Avéntame un cáliz ahí para ir viendo cómo, a modo de prueba de fallos, ¿no? Sí, Podemos claro. ir haciendo un entrenamiento entre los dos e ir viendo, ¿no? Que pues al cuarto para las 12 ahí está el modelo, ya, y ya es, ni Claro. siquiera es el modelo, ya es como ustedes van a declarar, Sí. y tan. Entonces, ¿qué significa cuando no tengo correctos los ingresos al final del ejercicio o no me cuadran en mi declaración anual? Pues échate un clavado y a ver en dónde está el detalle y presenta la de enero, la de marzo, o la de enero y marzo, y julio y septiembre. Sí. Y espérate 24, 48, 72 horas a que Robotina y Robotín se pongan al tiro y ya pues validen mi declaración y pueda yo seguir con el llenado de la misma, ¿no? Ok, Entonces, justo en ese sentido nos comenta precisamente aquí un televidente que por ahí dentro de su experiencia pues básicamente terminaba de llenar prácticamente toda la declaración. Entonces de repente por alguna cuestión se saturaba la página, Sí. se le trababa, tenía que cerrar y aguas, Adiós, no declaración. se le guardaba nada. Eso sí. Entonces era volver a empezar y entonces era bastante engorroso, Así entonces es. cansado, tedioso, Así tardado es. y demás. Así es. Entonces yo creo que también por ahí, pues, ¿no? Así es, empezar con nosotros esa área de en el despacho oportunidad. tuvimos dos temas o tres temas así, donde pues estaban colaboradoras de la oficina, ya terminamos, vámonos. Sí, ya sé. Pum, se trababa el sistema y vámonos. Pues ¿cuál vámonos? Pues No guardó no nada. guardó nada. No guardó nada, sí. Y créanme que elaborar una declaración anual, bueno, llenar una declaración anual, porque elaborarla tiene su chiste, sabemos cómo, Sí, cada quien tiene sus papeles de trabajo, pero llenarla ahí. en el formato actual, de Fue verdad todo que un sí, tema. mereceríamos un reconocimiento nacional. De hecho, aquí también nos está diciendo uno Sí. de nuestra audiencia, dice, además, el tema de las fallas en el aplicativo, dice, y 0 prórrogas, ¿no? Encontrábamos todavía hace sí. 3 años más o menos, que precisamente por tanta falla que se manifestaba o se saturaba la plataforma, no había oportunidad de que el contribuyente cumpliera. Entonces decían, le vamos a dar prórroga de 15 días más, bueno, un mes más para que no quede a la mitad del mes. Y bien dice él aquí esto lo dice Televidente. una persona que nos está viendo en estos momentos, dice, genera errores y no hay consideración por parte de la autoridad para el término de prórrogas. Bueno, en esa idea, pues también un esquema de indefensión para el contribuyente. Claro. Tendríamos Claro. que hacer uso o acceso de la solicitud a través de ¿qué? Prodecon, Prodecon, exactamente. que lo hacen bastante bien. Muy bien. Pero también insistimos, no se trata de que el contribuyente que tenga estos errores o estas manifestaciones que no son por su forma o no son por su alcance directo, tenga que atender o solicitar una intervención de alguien más. Claro. Así es. Bien para las personas que saben dónde está Prodecon, que saben qué le van a pedir, que le van a informar qué es lo que necesitan de apoyo, pero los contribuyentes que no tienen ese acceso. Claro. ¿A dónde vamos a ir a dar? Exactamente, si temas de forma Exacto. vamos a ir a resolverlas con Prodecon. Claro. Imagínate de fondo. Que esa sería la parte medular de Prodecon, Claro. ¿no? El fondo, ¿no? Ujú, Esa es la no parte tanto la importante, forma. no tanto la forma. Pero bueno, afortunadamente contamos con esta procuraduría Sí. que la quisieron eliminar al inicio de este sexenio, que afortunadamente pues ahí pudo. sigue vivo, no se pudo, ni espero que nunca se pueda. Ay, sí, ¿no? Pero y que es un brazo de apoyo muy importante para quienes estamos involucrados en este andar de los impuestos día a día. Claro, hay muy poca flexibilidad por parte de la autoridad para con los contribuyentes. Realmente, como mencionas hace rato, estamos viviendo un terrorismo fiscal, definitivamente. Así es. Un terrorismo fiscal, porque es la palabra, no le veo otra, ¿no? No, Sí, claro. sí, no ¿Cree encuentro su otra. maestro que la intención de parte de la autoridad federal en términos de recaudación
sea llegar a esa propuesta de hace 20 años en la cual dices, bueno, nos vamos a adaptar al esquema cómo paga parte de Europa, cómo paga parte de Norteamérica, en donde tú dices, yo ya te dije cuánto gasté, yo ya te dije cuánto gané, y yo ya además como autoridad ya te validé que tus gastos fueron completamente deducibles conforme a tu actividad, y que ellos nos hagan la propuesta del pago del impuesto. Eso pretenden. A eso quiere llegar la autoridad. De hecho, pues ya casi vienen las declaraciones mensuales, la declaración anual, pues ya casi es una propuesta por parte de la autoridad. Ya casi quieren o pretenden que pues ya nada más casi la firmes, pagues y vámonos a lo que sigue, ¿no? Pero sí, creo que ahora sí no estamos preparados en nuestro país, desafortunadamente, para estas situaciones. Sería el ideal. Por supuesto, Mau, sería lo ideal, pero no estamos preparados todavía. Y si ese fuera el camino, y si esa fuera la intención de nuestra autoridad recaudatoria, ¿tiene alguna razón de ser las famosas declaraciones informativas? Yo creo que ya no. Yo creo que ya están de más. Inclusive en este momento, ¿no? En este momento, la famosa DIOT, una de las situaciones que más esperábamos en la... Bueno, no hubo reforma, pero al menos lo hubieran ahí anotado, vaya la DIOT. Claro. Bueno, a través de algunos, Recico, pues están olvidados completamente de la DIOT, ¿no? Y qué padre por ellos, ¿no? Pero si no hay Recico, persona física hasta 4 millones de ingresos, bueno, también tienes esas facilidades de no enviar la DIOT. Claro. Pero de ahí para el real, pues todos sí. No tiene sentido ya las declaraciones informativas. Precisamente por eso lo ponía en planteamiento. Primero que nada, ¿a dónde nos quiere llevar la autoridad? Segundo, si así fuera, entonces mucha de la información que se les seguimos suministrando, que ellos ya la tienen, debería de ser innecesaria seguir manifestándola. Así es. Esas famosas declaraciones informativas. Encontramos dentro de ellas también el tema del IEPS, la trimestral del IEPS. La trimestral del IEPS también, exactamente, que es una declaración meramente informativa. Exacto. Pero que el elaborarla, el detallarla, conlleva pues también poner trabajo extra. Claro. Sí. Y volvemos a la misma, ahorita con el tema de la constancia de situación fiscal. ¿Por qué me la pides si tú tienes todos esos datos? Pues no me dice que nomás para molestar, pero bueno, son estrategias de gobierno, son estrategias de la actual administración. Ha funcionado, hay una eficiencia recaudatoria. No tuvieron ellos, el gobierno actual no tuvo más que poner en marcha, echar a andar esos mecanismos que dejaron desde el año 2000, exacto, 2006, 2012, refiriéndose a todos esos sexenios, 2018, todos esos caminitos que fueron abriendo, toda esa brecha que fueron dejando los gobiernos anteriores. Llega la 4T y dice, bueno, pues ahí está ya el camino, señores, a darle. Y están eficientando a través de, el terrorismo fiscal vía cohecho. Te mando un recadito en correo electrónico, disfrazado de invitación, y pues si no vienes no pasa nada, pero pues en una de esas... te cancelo los sellos. Sí, te cancelo los sellos porque me lo permite el código. ¿Sí? Y si cancelas sellos, pues no vendes, no puedo facturar. Exacto. O sea, sí vendo, pero no facturo y no me pagan. No, exacto. Sí. Entonces sí, se vuelve un relajo esto, ¿no? Sí, yo creo que, mira, pues no estábamos en contra, por supuesto, de estos controles, de esta eficiencia recaudatoria, pero yo creo que más allá de esto sí deben de cuidar precisamente pues que no sean tan rigurosos o tan estrictos. ¿En qué sentido? Al llegar al punto de que inclusive obstaculizar precisamente a las empresas hasta para hacer un mero trámite, ¿no? Por ejemplo, el cambio de una fiel o el cambio de un representante legal, y etcétera. Entonces, yo creo que dices, oye, pues si yo quiero cumplir, te quiero pagar, ¿cómo le voy a hacer si tú me obstaculizas este tema? O sea, dame oportunidad, sé más claro en tus controles, en tus requisitos, en lo que estás pidiendo, porque entonces, ¿cómo quieres que yo te pague? Me dejas en absoluta indefensión. Entonces, yo creo que ahí sí deberían de hacer o buscar un equilibrio precisamente entre si lo que buscan es recaudar, pues ahora sí que establezcan medidas adecuadas que permita al empresario cumplir, no solamente de forma, sino también de fondo, por supuesto. Así es, eficientar la atención, no al cliente, porque no es una empresa, pero eficientar la atención al contribuyente. Sí, al final del día, ¿cuántas personas no hacen colas y más colas para inscribirse? O sea, son contribuyentes que
quieren inscribirse, que Estar en quieren la pagar, y formalidad. que quieren estar en la formalidad. Pero si me obstaculizas para dar de alta una FIEL, para regularizar un domicilio, ¿sí? Claro. Para las citas de atención, que bueno, hasta las vendía, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, Partiendo de ahí, Partiendo de desde ahí. las citas. entonces, bueno, pues creo que sí es importante. Desde mi punto de vista, creo que me preguntaban ambos hace rato, ¿qué es solicitar a la autoridad? Abrir más foros. Sí. Abrir más foros de comunicación con ellos. El Definitivamente. modelo recaudatorio se me hace muy bueno, la factura electrónica excelente, pero bueno, hace falta esa interacción más en vivo y más de cerca con quienes Con estamos el en el contribuyente, día a día. claro. Tomar más en cuenta al ciudadano, al contribuyente y Creo. al partícipe que le ayuda al contribuyente para poder cumplir con todos estos esquemas, ¿verdad? Así es, Mau. De verdad, un gusto, estimado Jorge, que nos acompañes en este día y esperemos poder contar con tu participación en emisiones futuras. Con todo Realmente tenemos muy buenas propuestas y preguntas por parte del auditorio. De verdad les agradecemos que participen, que se manifiesten en este foro, porque a final de cuentas este foro es con la intención de acercar a ustedes lo que nosotros vemos del día a día y que de la misma forma nos sigan haciendo partícipes de la oportunidad de qué temas quieren que podamos tratar. Pues algo que quieres agregar, pues ya previo para retirarnos. Pues nada más invitar a nuestra audiencia que nos siga en nuestros canales oficiales. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Siempre es un gusto poder escuchar tus aportaciones. Gracias, Gaby. Ha sido un placer también compartir micrófonos Gaby. contigo. Gracias, Mau. A nombre del Colegio de Profesionistas, nos vemos en la siguiente emisión. Un placer, mucho gusto. Gracias. Hasta luego, muy Hasta buena luego. tarde. Buena tarde. Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión.